Es un gusto volver a saludarlo, querido anciano. En esta oportunidad nos volvemos a encontrar en este espacio de capacitación teológico para cada uno de los ancianos de iglesia, en ese contexto de responsabilidad de alimentar a la grey de Dios. Realmente la iglesia se siente tremendamente agradecida a sus líderes ancianos por todo el amor, por todo el cariño al cuidar del pueblo de Dios. Vamos a continuar en esta oportunidad viendo el tema relacionado con el Espíritu Santo. Nuevamente nos acompaña el pastor Laurentio Ionescu, que muchos de ustedes ya lo conocen. Sin embargo, volvemos a mencionar que él es de origen rumano. Es admirable de la manera tan buena como habla el español, a pesar de ser de origen rumano, pero ama nuestras tierras y ama las Sagradas Escrituras. El pastor Laurentio es un pastor humilde que sirve al Señor con alegría. Y él actualmente sirve como profesor de teología en la Universidad Adventista del Plata. En este tema relacionado con el Espíritu Santo, quizá en el día de hoy podríamos hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿la Trinidad es una doctrina bíblica? Otra pregunta que podría estar en nuestra mente es si el tema del Espíritu Santo parecía no ser tan claro en las Sagradas Escrituras. ¿Será realmente importante entender quién es el Espíritu Santo? Otra preguntita, ¿el Espíritu Santo es una persona, es una influencia? En fin, son algunas de las preguntas que surgen con relación al Espíritu Santo. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe en este momento al abrir su palabra. Querido y eterno Padre, gracias por tu amor. Gracias porque nuevamente podemos acercarnos ante tu presencia, podemos abrir tu palabra y podemos escucharte a ti. Por favor, háblanos. Y en esta oportunidad te imploramos que bendigas de una manera muy especial al pastor Laurentio Ionescu para que él pueda presentarnos tu verdad. Gracias, querido Padre, por venir y estar con nosotros. Pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El tema del Espíritu Santo no puede ser separado del tema de las discusiones acerca de la Trinidad. Estas discusiones no son nuevas en el cristianismo, tienen una historia, una tradición. Pero creo que la solución es fácil si tomamos en cuenta las informaciones que tenemos en la Sagrada Escritura. Pero antes de empezar las discusiones teológicas, voy a contar un cuento. Un cuento que me lo acuerdo desde cuando era pequeño. Creo que todos lo conocen, el cuento de la lámpara de Aladín. Es un cuento árabe que trata un poquito acerca del mundo de los espíritus. En este cuento alguien encuentra una lámpara y cuando alguien frotaba la lámpara se salía un genio de adentro, un espíritu, que cumplía todos los deseos. Y algunas veces este cuento describe la manera de interactuar o el sueño que siempre los hombres tuvieron acerca del mundo de los espíritus. Esto se puede ver no solo en el cristianismo, sino también fuera del cristianismo en otras religiones. En cualquier religión hay especialistas que se dedican o a una comunicación con el mundo de los espíritus o con la manipulación o el control de los espíritus. En el cuento de la lámpara de Aladín todo termina mal porque este espíritu hace todo, pero en el mismo tiempo no es un espíritu bueno. Y me acuerdo cuando cuando era pequeño, pensaba que bueno sería tener una lámpara así y me soñaba con lo que puede hacer alguien que puede controlar tal espíritu. Este mundo complejo de los espíritus, en realidad la realidad es más complicado y la Biblia tiene bastantes informaciones acerca de la interacción del mundo espiritual
con el mundo nuestro, el mundo real. Por esto la discusión acerca del Espíritu Santo es compleja y tiene que empezar primero con los textos que tenemos y que algunas veces son un desafío para nuestra mente. Vamos a mirar un poquito la complejidad del problema, por ejemplo, en leer el texto de Efesios 1-6. Dice Pablo, y fíjense por favor en los detalles que tenemos en este texto: yo, pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación de que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todos. Este texto declara la unicidad de la fe cristiana. Y esta fe cristiana empieza con una relación con Dios. Y este Dios está presentado en, podemos decir así, en una terminología de la unicidad. Fíjense, un solo Dios, un solo Espíritu, una sola fe, un solo cuerpo, un solo bautismo. Pero cuando tomamos la cuenta de los elementos, vamos que es uno solo, pero son tres. Se menciona el Espíritu, el Señor, el Hijo y el Padre. Y esto durante toda la historia del cristianismo ha generado confusiones y preguntas. ¿Por qué? Porque la problemática empieza con nuestras limitaciones. Déjenme hablar un poquito acerca de estas limitaciones. Nosotros tenemos acceso a la realidad, pero tenemos un acceso limitado. Por ejemplo, del mundo visible, o lo que llamamos nosotros el mundo visible, no es toda la realidad. Hoy día sabemos por la física que hay radiaciones ultravioletas o infrarrojo, así que el mundo que vemos nosotros es pequeño, mucho más pequeño de que el mundo que es en realidad. Después, cuando hablamos del acceso a la realidad, lo hacemos por medio de los sentidos. Y como está en el primer caso de esta imagen, cuando tenemos un objeto concreto, algo que podemos mirar, ver, tocar, es fácil describirlo. Es fácil, aunque no sabemos qué es este bicho que lo tiene en esta mano, lo podemos describir. Podemos decir su color, su forma, y podemos, cada vez que lo miramos, lo podemos describir. Si miramos el otro objeto que tenemos en la otra parte, es más complicado. Si vas a preguntar a alguien qué representa, va a utilizar los sentidos, los ojos para ver, pero no alcanza. Porque ¿qué podemos ver allá? Yo me puedo imaginar, y ahora he introducido el otro concepto, algunas veces describimos la realidad por medio de la imaginación o las correlaciones que estamos haciendo entre las cosas. Uno puede ver un papel arrugado, otro puede ver una célula, una parte de una célula. ¿Quién sabe? Porque no tenemos contexto, no sabemos si es real, si es imaginario, si es una cosa minúscula o si es una cosa grande. Necesitamos estas informaciones. Y además de todo, para complicar más la vida, como tenemos en esta tercera imagen, a las cosas se le pueden dar nombres. Hablamos de terminología. Pero los nombres que damos a las cosas difieren algunas veces de país a país, algunas veces de generación a generación y algunas veces de persona a persona. Por esto se dan cuenta, cuando hablamos, y hasta ahora todo lo que tenemos acá son cosas visibles y tangibles. Si las cosas son tan complicadas, imagínense
¿Cómo podemos describir cosas que no lo podemos acceder por los sentidos? No las podemos ver. ¿Hay ángeles o no hay ángeles? Y fíjense que se nos abre delante de nosotros un mundo donde tenemos que trabajar con otras cosas. Y acá empieza el problema de la Trinidad. Que a la Trinidad no tenemos acceso por nuestros sentidos. Y la única forma correcta y viable es por medio de la revelación. Tenemos informaciones, pero estas informaciones que Dios ha expresado y ha revelado a la gente, están también en un lenguaje muy limitado. Y aunque estudiamos todo lo que tenemos acerca de la Trinidad en la Biblia, siempre vamos a tener una visión fragmentada. Tenemos informaciones acerca del número de las personas, tenemos algunas informaciones acerca del título, tenemos algunos detalles acerca de los atributos, el carácter, los planes, la interacción con la humanidad en la historia, con el tiempo, con el espacio. ¿Qué relación tiene Dios con el espacio? Pero esto no alcanza. Porque siempre, como en esta imagen, siempre van a quedar huecos. Y necesitamos, y esto es muy interesante lo que hace la historia bíblica, porque la historia bíblica no da solo informaciones. La Biblia no es un libro de nociones. La Biblia cuenta cosas. Y la manera en cual se cuentan las cosas te hace ver o interpretar estos fragmentos de información en una manera distinta. Y cuando uno lee la Biblia, no solo se pone a juntar informaciones, cuando lee la Biblia, algo milagroso surge. Que tenemos una perspectiva que solo la narrativa bíblica se nos puede dar. Esto se llama, algunas veces en el lenguaje técnico, cosmovisión. Tenemos un panorama, una visión distinta donde todas estas informaciones tienen sentido, como parece en esta, ¿no? Es la misma imagen, antes y después de leer algo. Fíjense que de repente estos fragmentos de información que antes no tenían sentido, tienen sentido, aparecen algunas letras, la podemos ver ahora. Y algo así es en la experiencia cristiana. Nosotros podemos saber cosas sobre Dios, pero cuando leemos la Biblia, algo se le añada. Y esto es la perspectiva del gran conflicto. La perspectiva del gran conflicto te describe y te presenta a Dios, no solo como un concepto, sino como una persona que se implica y que participa en la vida y interactúa con nosotros. Y estos lazos que se están creando son muy importantes para entender y para construir una discusión acerca del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo también es parte de la divinidad y entonces es parte de este conflicto. Y esto lo podemos ver en las controversias que surgieron también acerca del Espíritu Santo. Es muy interesante que en los Hechos de los Apóstoles, que describen la iglesia primaria, ¿no? La iglesia primitiva, no hay disputas teológicas acerca del Espíritu Santo, así como estamos nosotros acostumbrados hoy. Hoy, en cualquier librería, si te vas, o si abres te vas en cualquier biblioteca y te vas a la sección de apologética, van a ver que hay muchos libros escritos sobre el Espíritu Santo y hay muchas controversias acerca de este Espíritu. Es muy interesante que en la primera iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, no se mencionan disputas teológicas. Había algunas disputas relacionadas con los dones que este Espíritu Santo da. Los llamamos dones espirituales. La función de estos dones y el rol de estos dones en la iglesia. Pero acerca de la persona del Espíritu Santo no tenemos disputas. El único incidente que me hizo acordar a mí la historia de Aladín y su lámpara está mencionado en Hechos 8, 14 a 18,
donde a alguien se le ocurra que puede comprar o tener acceso por medio de dinero a este espíritu. Y ustedes se acuerdan que pregunta cómo puede, cuando vio que el Espíritu Santo fue dado por la imposición de las manos, preguntó, ¿cómo puedo obtener este espíritu? Así que la respuesta de Pablo fue terrible, que tu dinero perezca justo contigo, porque has pensado que el espíritu, el don del espíritu se puede comprar. Fíjense que por primera vez la relación adentro de la iglesia se establece no en un concepto teológico, sino más en un concepto de tipo control o poder. Y vamos a ver, si estudiamos la historia de las controversias acerca del Espíritu Santo, que esta tendencia se concretizó en algunas doctrinas y en algunas dogmas que arruinaron el cristianismo histórico. Pero si en los Hechos de los Apóstoles no tenemos tantas discusiones acerca de la Trinidad, sí, una vez que se termina el siglo I y desaparece la primera generación de cristianos, los que tuvieron contacto directo con los apóstoles, ahora sí tenemos una multitud de discusiones. Voy a mencionar no todas porque son muchas, solo en breve los que tienen que ver con la doctrina de la Trinidad. El ebionismo. Fueron algunos judaizantes que, tomando el credo judío que dice Dios es uno solo, el Deuteronomio 6:4, negaron la divinidad de Cristo. Esto fue entre las primeras herejías. El segundo fue el monarquianismo dinámico, que promovió esta idea que Jesús nació como hombre y fue adoptado después en la divinidad, así que ser divino es un título. Después los modalistas o los sabelianistas dijeron que no, Dios es uno, pero Él se manifiesta en tres formas. El Padre, el Hijo y el Espíritu son tres modos de manifestación de un Dios único. Arianismo, que es el más conocido entre las corrientes. Hijo es creado y entonces el Espíritu es solo una representación lingüística del Padre. Es una forma de hablar sobre el Padre. Después los semi-arianos o binitarianos, que hablaron sobre un solo Dios que se manifiesta en dos personas, y ellos niegan la personalidad del Espíritu Santo. Y en el último, el socinianismo o el unitarianismo, en mi país hay todavía una isla de los unitarianos, que promueven la idea que hay un solo Dios, rechazan la divinidad del Hijo y rechazan la personalidad del Espíritu. Como han visto, cada una de estas corrientes trataron de resolver esta controversia que genera la terminología bíblica, hablando de la unicidad, en el mismo tiempo presentando tres personas. En resumen, si uno estudia, no tenemos tiempo para hacer esto y tampoco es muy provechoso perder tiempo con esto, todas las discusiones teológicas se resumen a estos elementos. El concepto del ser, la naturaleza, el origen, los roles y la jerarquía. Todas las herejías que existen tocan de una forma u otra estos aspectos. La enseñanza bíblica es simple, pero en el mismo tiempo desafiante. Primero, porque tenemos no un solo lugar, tenemos muchos lugares en cual todas las tres personas aparecen. Para mí estos textos son las pruebas que en la revelación no había una contradicción conceptual entre la idea de unicidad y la idea de tres. Esto lo podemos ver en los saludos, por ejemplo en 2 Corintios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.
Y me imagino que cuando Pablo escribió esto, nadie en la iglesia de Corintios empezó a preguntarse qué pasa, qué es con esto, qué herejía. No, la asumieron, no. Más, entraron en cantos, en algunos protodogmas, podemos decir, en algunos himnos que la iglesia cantaba. Por ejemplo, Juan también lo usa y dice a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. Es un lenguaje complicado, voy a ver algunas cosas después. Un lenguaje complicado donde se mezclan títulos con símbolos, pero están mencionados de nuevo 3 personas. Y después podemos encontrar textos, no tenemos tiempo para esto, pero alguien se lo puede sacar y mirar en detalle. Isaías 63, 9 y 10, Génesis 1, 2 y 26, los conocidos textos acerca de la creación. Y en la creación son presentes las 3 personas de la Trinidad. Cuando miramos, y ahora quiero que nos enfoquemos en el Espíritu Santo, porque las principales discusiones que tenemos hoy día están vinculadas con el Espíritu, podemos mirar las acciones del Espíritu en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Un resumen de esto muestra que todas estas características están vinculadas con atributos divinos. Y cuando digo divino, no estoy pensando en Dios como una función temporaria, como algunas iglesias tratan de enseñar para resolver el problema de la unicidad de Dios. Y toman el título, el término de Dios como un título que se puede atribuir, uno lo puede tener temporario. Es verdad que la Biblia algunas veces nos llama a nosotros mismos dioses, pero cuando habla de Dios, y déjame decirlo así con mayúscula, la Biblia habla de algunos aspectos de la naturaleza que son muy importantes y que no son transferibles y que no pertenecen a otros tipos de seres. Es muy interesante que las acciones que el Espíritu Santo tiene registradas en la Biblia revelan estas características. Primero, la doctrina de la creación es importante porque la Biblia no habla de creadores. Van a ver, esto es muy interesante, en la Biblia no aparecen como en otras historias o en otras religiones, más que un creador. Y este creador son 3 personas. El texto es muy claro. En el principio Dios creó el cielo y la tierra y el Espíritu de Dios estaba allá. Moisés lo ve, flotando arriba de las aguas. Y si corroboramos esta información con la de Juan, y el Verbo estaba también allá, y todas las cosas fueron hechas por ellos. No hay otros. Después, la revelación, que es una acción divina. Solo Dios inspira y revela la verdad. Está vinculada con el Espíritu. En realidad es el agente principal de la revelación y de la inspiración. Después tenemos la terminología que tiene que ver con, con la transferencia de autoridad, la unción, la calificación especial de una persona por medio de este agente que es el Espíritu. Algunos lo ven como un poder, pero más tarde vamos a ver que no es un poder, no es una fuerza, es una participación activa. Bueno, podemos repasar rápido las otras: mediación, juicio, protección y lucha espiritual y resurrección. Todos estos elementos están vinculados, si leemos toda la información de la Biblia, con las acciones de Dios en la historia. Ningún otro ser puede generar
este tipo de acciones, resurrección o el tipo de juicio. El juicio terrenal es solo una cuestión parcial. La gente juzga, y la Biblia menciona esto, por lo que ve, pero Dios conoce el corazón. Y la gente por cual Dios conoce el corazón, la Biblia es muy clara, está muy clara en esta dirección, es el Espíritu Santo. Así que todos estos elementos son acciones que están similares a las acciones de Dios, el Padre, o acciones de Dios, el Hijo. Por lo tanto, si están mencionadas también acerca del Espíritu, podemos traer la primera conclusión, que el Espíritu también es Dios. Hay después, las letras son muy pequeñas, pero son muchas, son pequeñas porque son muchos títulos. Yo hice un listado, no es exhaustivo, capaz que existen otro más, pero son más de 33 títulos o etiquetas, podemos decir así, que se le dan al Espíritu en la Biblia. Si me permiten, voy a repasar rápido y van a ver que son distintos aspectos del Espíritu que se revelan por medio de estos títulos. Los títulos serán importantes en antigüedad, por esto hay que tratarlo con mucho cuidado y ver qué transmiten cada uno. Espíritu de gloria, el Señor directamente, Dios, Espíritu de revelación, Espíritu de su Hijo, Espíritu de Dios, Espíritu eterno, Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de inteligencia, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor a Jehová, Espíritu de juicio, Espíritu abrazador, Espíritu del Señor Jehová, aliento del Todopoderoso, consolador, Espíritu de verdad, poder del Altísimo, Espíritu de vuestro Padre, Espíritu simplemente, buen Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu libre, Espíritu de profecía, los 7 Espíritus de Dios, Espíritu de santidad, Espíritu de adopción, Espíritu de vida, Espíritu de Cristo, Espíritu de gracia, y seguro la lista puede seguir. Fíjense que por un lado, algunas describen cualidades de este Espíritu, por el otro lado, funciones en el plan de la salvación. Por esto hay que verlos y entender, por un lado, la riqueza y la complejidad de esta persona, y estoy subrayando, persona, que algunas veces está presentada desde la perspectiva de sus características. Por esto las metáforas bíblicas la describen como fuerza, poder, otras veces con elementos físicos muy concretos, aceite, otras veces como agua, o directamente una paloma. Pero todos estos elementos concretos que describen cualidades no significan o no le quitan la personalidad. Acá tengo un cuadro sinóptico donde estuve tomando algunas cualidades que se mencionan para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu. Si alguien quiere, como los de Berea, comprobar, acá hay los versículos bíblicos donde se mencionan esto. Fíjense que hay una multitud de cualidades y acciones que todos los tres las tienen. Por esto no podemos hablar de una inferioridad del Espíritu, solo porque en el caso del Espíritu se mencionan más cualidades o títulos de tipo impersonal. A Jesús mismo también se le dan algunas veces características o títulos que son impersonales. Cuando a Jesús se le llama la roca no es una persona, pero esto no lo hace a Jesús dejar de ser una persona. Cuando se menciona a Jesús como el pan de vida o la luz, estas tampoco son elementos personales, pero aunque se mencionan, esto no significa que Jesús deja de ser una persona. Y lo mismo pasa en el Espíritu, solo que en el Espíritu son mencionadas más, y creo que por la complejidad de sus acciones. Pero fíjense la unidad y la semejanza entre ellos. Inspiran, hablan y guían, todos los tres. Dan esperanza, gozo, comunión, amor. Son amor, tienen amor o generan amor. Gracia, que es una
calidad únicamente divina. Nadie puede, aunque en algunas religiones se inventó idea de la gracia que se puede transmitir por seres creados, en realidad la doctrina bíblica menciona muy claramente que solo Dios puede ofrecer gracia. Ayuda a responder, pueden ser mentidos, dan testimonio, consuelo y ayuda, pueden ser entristecidos, pueden ser insultados, todos los tres. Se puede cometer blasfemia contra todos los tres, habitan en una persona, son descritos como un fuego consumidor, generan fe, tienen paz, y el único que no intercede, porque no tendría sentido, es el Padre. Solo el Hijo y el Espíritu son mencionados como intercesores. Todo este cuadro nos muestra que el Espíritu tiene y acciona como las otras dos personas de la divinidad. Por lo tanto, las declaraciones de algunas religiones o de algunas corrientes teológicas que tratan de negar la divinidad y la personalidad del Espíritu, al mirar este cuadro se vuelven evidente que son mentiras. Si el Padre hace una cosa y el Hijo hace la misma cosa y el Espíritu hace la misma cosa, no hay diferencia entre los tres. Lo que complica, o que nos complica la vida, son las maneras en cuales los autores bíblicos han escrito acerca del Espíritu. Y por qué no decirlo también muy directo, la manera en cual el Espíritu mismo que inspiró la Biblia generó el lenguaje que lo conocemos como el lenguaje simbólico de la Biblia. Tenemos acá, por ejemplo, un texto que genera discusiones acerca de la cantidad, ¿no? Juan a las 7 iglesias, esto entraría en contradicción con las otras declaraciones de la Biblia que dice que hay una sola iglesia, ¿sí? Las 7 iglesias que están en Asia, gracias a vosotros, paz de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus, ¿son 7 o es uno que está delante de su trono? Y fíjense cómo esta terminología, que por un lado es muy preciso, te dan números, y por el otro lado entra en contradicción con otras partes de la Biblia, genera confusión. Y esto es porque nosotros hemos olvidado de mirar el lenguaje bíblico en su riqueza y en su, vamos a decir así, detalles que puede transmitir. El simbolismo del 7 no es extraño y el lector de la Biblia tendría que entender que es más que un número. 7 es más que una cantidad. 7 describe calidad. Y todo el lector sabe que el 7 es el número de la perfección, se dice así, ¿no? Y entonces el enfoque no está tanto en la cantidad, sino en lo que representa. Por esto, si son 7 espíritus, capaz que no son 7, sino se describe la plenitud, ¿no? O el perfecto, ¿no? El concepto del perfecto vinculado con el espíritu. Pero también cuando miramos algunos textos, podemos encontrar algunos elementos que nos van a ayudar más tarde a desarrollar otros aspectos que son importantes en entender la teología del Espíritu Santo en la Biblia. Por ejemplo, hay un texto en Isaías 11:2, donde se mencionan estos elementos. Es muy interesante que en la terminología del Antiguo Testamento el Espíritu está vinculado con la idea de luz, la idea del aceite y la idea de la lámpara que está frente a Dios. Y esta lámpara, sabemos, por los detalles de la Biblia, tiene 7 brazos. Y aunque son 7 luces, es una luz. Y algo así similar pasa en este texto. Hablando sobre Mesías, se dice acerca de Mesías y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, y ahora se describen los elementos de este Espíritu: Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son 7 elementos, un nombre, Espíritu de Dios, y 3 dimensiones que se mencionan acá. Una de tipo relacional, otro de tipo acción
y otro de tipo intelecto, ¿no? Se menciona inteligencia y sabiduría. Si la teoría que algunos cristianos o algunas corrientes proponen como que el espíritu es una fuerza, estos elementos descriptivos no tendrían sentido vinculado con una fuerza. Yo no puedo hablar del calor inteligente o del calor que tiene sabiduría. No puedo hablar de la gravitación o toman ustedes cualquier fuerza o poder que conocen. Esto no es un lenguaje que se puede vincular con cosas impersonales. Si lo miramos, son 7 dimensiones, pero dimensiones que describen una persona. Y creo que la relación personal del Espíritu Santo es la base de una doctrina correcta acerca del Espíritu Santo. Voy a terminar con esto. No he epuizado el tema porque el tema es complejo, diciendo que la doctrina del Espíritu Santo se parece como a este iceberg. Es más lo que no conocemos, y es como el hielo que está debajo del agua, mucho más que no sabemos, y tenemos poco que es claro y todavía estamos por investigar. Por esto nadie puede tener una teología final acerca del Espíritu Santo. Pero podemos preocuparnos de la parte visible. Las cosas escondidas, como dice la Biblia, son del Señor. Y el Señor capaz que no va a revelar cosas futuras acerca del Espíritu. Más que Jesús ha prometido que el Espíritu mismo va a hablar en el futuro y va a descubrir cosas nuevas. Pero las cosas que están arriba, las cosas visibles, reveladas, pueden constituir la base de una doctrina correcta. Por esto, cuando hablamos del Espíritu, no podemos aislar el Espíritu de las otras 2 personas de la divinidad. Por el otro lado, no podemos crear una jerarquía inferior en la Trinidad. En algunas iglesias, y ahora estoy pensando en mi país, donde en muchos monasterios hay íconos donde se dibuja una jerarquía, en cual el último y el más pequeño de todos es el Espíritu Santo. Tales descripciones no son correctas, porque la Biblia no habla de una jerarquía adentro de la Trinidad, habla de roles, pero habla de la igualdad, de la unicidad, y en el mismo tiempo del tipo de relación que es espectacular entre estos 3 seres. No hay competición, hay una colaboración ejemplar, todos tienen algo para hacer. Y es espectacular que en el mismo tiempo nunca llegan a pelear. Porque el Espíritu, el Padre y el Hijo muestran lo que Juan había dicho, que Dios es amor. Gracias, Pastor Laurentio, por la presentación del tema. Nuevamente alcanzamos a observar mucha claridad en la presentación del tema. Es que las Sagradas Escrituras es tan hermosa, ¿no? Tan hermosa. Gracias por la presentación del tema. Tengo 2 preguntitas para compartir en esta oportunidad. La primera de ellas, Pastor Laurentio, ¿qué opina sobre la sucesión apostólica? Bueno, esta idea está vinculada con el Espíritu Santo y con la capacidad que pretenden algunos de tener un control sobre el Espíritu Santo y otorgar este Espíritu por un rito de imposición de las manos. Y de esta forma la persona está calificada para oficiar algunos actos sacramentales. De esta forma se crea un monopolio acerca del poder divino, entre cuales el más importante es el perdón del pecado. Esta no es una idea bíblica, porque según la idea bíblica solo Dios puede perdonar pecados. No se le otorgó al ser humano la capacidad de perdonar. Nosotros podemos perdonar los errores que alguien hace contra nosotros, pero acerca del pecado, el pecado es una relación con Dios. Y entonces no tenemos la capacidad de
de perdonar pecados. Pero la idea surgió en la iglesia cristiana cuando empezó el asunto del poder y la distinción entre el poder terrenal, los reyes terrenales. Y cuando el cristianismo se volvió cada vez más importante, empezó un conflicto acerca de la jerarquía, ¿no? Acerca de quién es más grande en la tierra. Y entonces la idea de utilizar el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo es uno de los agentes que promueven o que permiten esta transferencia de poder, fue muy interesante. Pero si leemos la Biblia, nos damos cuenta que desde los primeros días del cristianismo esta fue una tentación. Permítanme darle un ejemplo, porque está vinculado con esto. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, se describe allá lo que hacían los apóstoles cuando llegaron en Samaria. Los de Samaria habían recibido la palabra y enviaron allá a Pedro y a Juan. Hechos 8 podemos leer desde 14 adelante. Pero aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y dice que un personaje, cuyo nombre es Simón, que estaba allá, dice la Biblia, cuando vio a Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí esta potestad, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dijo, tu dinero vaya contigo a la perdición, porque has supuesto que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Fíjense que esta tentación de controlar, ¿no? O manipular o tener control acerca de cómo se da el Espíritu, es una tentación. Es normal porque te otorga, si los dones del Espíritu son importantes, y entre ellos había algunos espectaculares, como sería el don de curación, o, bueno, son muchos los dones de la iglesia. Imagínense qué negocio se podría generar si esto fuera posible. Hay que entender que los dones del Espíritu, la Biblia es muy clara, los da el Espíritu, según su voluntad. No según una negociación o un tráfico, ¿no? de influencia o de poder. Por lo tanto, pensar que el mundo espiritual puede ser sometido a la voluntad humana es el error sobre el cual se construye la idea de la sucesión apostólica. Y entonces nosotros elegimos una línea y la transmitimos de otro, y tenemos acceso al Espíritu Santo y a sus poderes y a sus dones, solo nosotros que manipulamos o que traficamos con esto. Esta no es una idea bíblica. El Espíritu Santo no necesita nuestra aprobación. En realidad nosotros solo invocamos al Padre, invocamos a Dios y Dios otorga su Espíritu. Por esto hay que entender que el rito de la imposición de las manos no confiere en sí mismo el Espíritu, porque el Espíritu no puede habitar y no trabaja con personas que están fuera, ¿no? del reino de Dios o que no quieren seguir la voluntad de Dios. Tenemos en la historia bíblica algunos personajes que habían recibido el Espíritu Santo, pero después desviaron. Tenemos a Balaam y a otros que se desviaron de este camino. Por esto, tener el Espíritu no te asegura nada de poder o de control en el mundo espiritual. En realidad, nuestra relación con el Espíritu tendría que ser una de siervos, no una de dueños. Y el Espíritu no está a nuestro control, sino nosotros tenemos que estar a su disposición y a su control. Qué importante este aspecto, este último aspecto mencionado, ¿no? Realmente extraordinario. Pastor Laurentio, otra pregunta. ¿Cuál sería la característica más destacada en el Espíritu Santo? Creo que paciencia. Si podemos describir la obra del Espíritu Santo, es paciencia. Porque tiene paciencia con cada uno de nosotros y tiene paciencia y con lo que sabe. Dios ya sabe lo que van a ser salvos y no.
y tiene paciencia para trabajar, aunque con las personas que lo van a rechazar. Y esto creo que es por el amor. Por esto uno de los títulos del Espíritu es el Espíritu del amor. También, si pensamos, una de las características más destacadas es esto de estar en todos los lugares e influir todo. Decía David, ¿dónde me esconderé de tu Espíritu? Me voy allá, me voy en todos los lugares. No, el Espíritu llena todo el mundo y sabe todo. Por esto está descrito en la Biblia con el lenguaje simbólico de los 7 ojos que miran toda la tierra, hasta el corazón del hombre. La Biblia dice que hasta los pensamientos más escondidos, el Espíritu lo penetra y lo sabe. Y saber todo esto y tener paciencia para trabajar, aunque sabe todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, esto es una característica impresionante. Y lo hace, como lo he dicho, por amor. Gracias a Dios por su paciencia para con nosotros, porque Él nos sigue amando a pesar de nuestras dificultades. Vamos a agradecerle a Dios por su amor, por habernos acompañado en esta jornada. Querido y eterno Padre, una vez más llegamos ante tu presencia para decirte gracias. Hemos tenido la oportunidad de abrir tu palabra. Hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito más con relación al Espíritu Santo. Somos conscientes que somos incapaces de comprender en plenitud. Apenas alcanzamos a entender algo, pero lo suficiente como para disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Gracias porque el Espíritu Santo no es solamente una influencia, sino porque el Espíritu Santo es una persona que nos ama, que tiene paciencia con nosotros y que nos ayuda en el camino hacia el reino de los cielos. Dejamos en tus manos de amor a cada uno de los ancianos de las diferentes iglesias. Dejamos a tu cuidado a sus familiares y te imploramos que Jesús regrese pronto. Lo pedimos en el nombre de nuestro amante Salvador. Amén. Amén.